Lo que vamos a ver hoy son algunas de las partes y medidas más importantes de una embarcación. ¿Sí? Vamos a partir de las tres medidas principales de una embarcación, que es la eslora, la manga y el puntal. La eslora es la medida de la embarcación tomada desde la parte más extrema de su popa hasta la parte más extrema de su proa, o sea, que es decir, todo el largo de la embarcación. Hay otros conceptos que también debemos tener claros. Yo asumo que la mayoría de ustedes no estará vinculado o familiarizado con términos náuticos o términos que se refieren a partes de las embarcaciones. Entonces, vamos a tratar de explicarlo detalladamente, ¿no? Entonces, la popa es la parte posterior, digamos, la parte del espejo de la cola del barco, y la proa es la parte anterior, o sea, la parte del frente del barco. Entonces, la medida que va desde la proa hasta la popa o desde la popa hasta la proa, que expresa la longitud total del barco, es lo que nosotros vamos a conocer como eslora. O sea, es una de las principales medidas de una embarcación. Todo en cuanto al tamaño de la embarcación es importante, todo influye, todo tiene importancia. O sea, esto nos va a dar una idea o una aproximación al tamaño del buque, y el tamaño del buque importa. Y importa por muchas razones. O sea, no es lo mismo un barco pequeño, un pequeño pesquero, una embarcación de recreo, que a un barco sumamente grande como puede ser un gran buque dedicado al transporte de contenedores, al transporte de gas, al transporte de carros o cualquier, que son buques sumamente grandes. Entonces, que un buque sea grande importa porque dependiendo del tamaño de un buque, van a haber algunas, creo que tengo a alguien más tratando de ingresar, disculpen un momento, Jefferson Ron, creo que ya está admitido. Ok, hay efectos fiscales, hay efectos, ¿cómo quito esto de aquí? Ok, que se van a aplicar dependiendo del tamaño del buque. Me explico. No es lo mismo que una embarcación de recreo que mida 30, 40 pies, vaya a su marina o a su sitio donde normalmente está, que un buque sumamente grande atraque o llegue a un puerto. Eso implica operaciones totalmente diferentes. Y también desde el punto de vista de costos, no es lo mismo que un gran buque atraque en un puerto que un pequeño velero llegue a una marina. Los costos que involucrados en esto por toda la operación que esto implica son totalmente diferentes, y de allí la importancia de el tamaño de un buque y que tengamos claros cuáles son las medidas que lo definen. ¿Okay? Eso, bueno, con respecto, digamos, a la eslora, que es la medida principal, determina la longitud del buque tomada desde la proa hasta la popa o desde la popa hasta la proa, o sea, el largo del buque. Luego tenemos la manga, y la manga es la medida que va de un costado a otro del buque. En palabras un poco más llanas, vendría siendo como el ancho del buque. Esta medida también es sumamente importante y no hay diferentes tipos de manga. A los efectos nuestros, nos vamos a dar por satisfecho por entender qué es la manga máxima. Un buque, si lo pudiéramos ver desde arriba, no tiene la misma anchura en toda su extensión. ¿Sí? En la parte de la proa es un poco más angosto, y en la parte de la popa igualmente, pero hay una parte central donde el buque es mucho más ancho. Entonces, esa es la medida que nos va a interesar. ¿Cuál es su manga máxima? O sea, la medida tomada de un buque que lo mide transversalmente, o sea, de un costado a otro, en su punto más ancho. Eso es lo que vamos a entender como manga o manga máxima. ¿Okay? Y por último, vamos a tener qué es el puntal. El puntal es una medida, la eslora y la manga, como habíamos visto hasta ahora, son medidas horizontales. O sea, consideran
el buque o la embarcación en una dimensión horizontal. La eslora de punta a punta, digamos, y la manga de costado a costado. Ahora, el puntal es una medida vertical y esta medida representa el alto del buque y se toma desde la parte más baja del casco del buque, que se llama quilla. Si nosotros pudiéramos imaginarnos o pudiéramos ver que estamos metidos en el agua y podemos ver un barco desde abajo, nos vamos a dar cuenta que todos tienen una línea o una estructura que lo recorre a todo lo largo. Esa estructura se llama quilla, que digamos que es una forma o la pieza fundamental de la estructura del buque, que es lo que le da sostén a todo lo demás. Entonces, desde la quilla, que es esa parte baja del buque, hasta la cubierta principal, es la medida de el puntal del buque. Entonces, estas son las tres medidas más importantes de un buque: su eslora, su manga y su puntal. ¿Qué debemos saber también nosotros? Bueno, por ejemplo, que la popa es la parte posterior, que la proa es la parte de adelante, que estribor es la parte derecha de un buque y que babor es la parte izquierda, siempre considerando el buque como si lo viéramos, si estuviéramos situados detrás del buque, ¿ok? Tal cual como vemos en seguros de automóvil, la parte derecha e izquierda, siempre la vamos a identificar como si nosotros estuviésemos o montados dentro del buque y estamos viéndolo de frente, o como si lo estuviéramos viendo desde la parte de atrás. No sé si me explico, ¿sí? La parte derecha o izquierda, en este caso estribor o babor, lo tengo que ver viendo el buque como si lo estuviera viendo desde atrás. O sea, que si lo estoy viendo desde arriba, digamos el ejercicio de que si lo pudiéramos ver desde arriba y tengo de frente la proa del buque, que es la parte delantera, y tengo la parte baja, la popa, a la derecha voy a tener todo lo que es estribor y a la izquierda babor. ¿Okay? No, creo que, no sé si está bastante claro, ¿no? Creo que hay alguien más tratando de ingresar. Un momento, sí. Ah, bueno, Darby como que se había retirado. Ok. Bueno, dicho eso, vamos entonces a ver otras medidas u otras características del buque como tal. ¿Okay? Vamos a ver lo que es el calado de un buque. Eh, Probablemente ustedes han escuchado en alguna oportunidad que se refieren a los buques grandes como buques de gran calado. Y un buque de gran calado o el calado de un buque es la parte que normalmente está sumergida en los buques. ¿Por qué es importante? Porque dependiendo de cuánto calado tenga un buque, o sea, de cuánta superficie de construcción de ese buque esté por debajo de la superficie del agua, le va a permitir a él entrar o no en determinados sitios, en determinados puertos, o pasar por determinados canales de navegación que deben tener la suficiente profundidad para permitir que un buque de gran calado pase por ellos. Cuando ustedes ven un buque de estos inmensos, esos buques pueden tener parte de esa estructura sumergida en alturas tan grandes como 20 o 30 o 25 metros. O sea que de lo que vemos, todavía hay 25 metros que están por debajo. Entonces, esto es importante porque no todos los puertos están preparados ni tienen la suficiente profundidad para que un buque pueda entrar, o los canales de navegación sean adecuados para que el buque pase por ellos sin correr el riesgo de quedar atascado de alguna forma contra el fondo. Cuando veamos los riesgos de la navegación, vamos a ver que uno de los más importantes es el encallamiento o el varamiento de un buque. Y eso no es otra cosa que un buque pase por un cuerpo de agua, por un sitio que no tiene suficiente profundidad para pasar, porque su calado es demasiado grande. O sea, la parte sumergida del buque supera la profundidad
del agua en ese momento. Por lo tanto, el buque va a pegar del fondo y ahí se va a producir seguramente un siniestro y que lo veremos en su momento cuando veamos la parte de los riesgos de la navegación. Entonces, ¿es importante el calado? Bueno, sí, sí lo es por las razones que le estoy diciendo. Vamos a ver también el francobordo. El francobordo es la parte de la embarcación que queda comprendida entre la línea de flotación, o sea, la parte desde donde se limita o de donde parte todo lo que es calado, o sea, desde la línea de flotación hacia abajo es calado, desde la línea de flotación hacia arriba es francobordo. ¿Ok? Este, el francobordo también es importante, porque el francobordo es la reserva de flotabilidad de un buque, o sea, es la parte que no está sumergida del buque. Por lo tanto, es importante que las personas que tripulen ese buque estén conscientes y vigilantes de esa reserva de flotabilidad, que es lo que va a mantenerlos a ellos, dependiendo de la maniobra o de la navegación que estén haciendo, que tenga un adecuado francobordo, quiere decir que la porción del buque que está fuera del agua, en todo momento sea la idónea, o sea, que no se pase a un estado donde ya la reserva de flotabilidad sea muy baja y el buque comience a correr el riesgo de inclinarse o de zozobrar o de naufragar, porque no se hicieron o no se tomaron en cuenta las labores que debían hacerse para mantener el buque con un francobordo adecuado, o sea, con una adecuada reserva de flotabilidad. ¿Ok? Eh, es impresionante, ¿no? Pero en este tipo de clases, es como un poquito, como esto es nuevo para todos, el hecho de en algún momento determinado no poder o no tener la facilidad de poder hacer retroalimentación o ver si uno está haciendo, se está explicando lo suficientemente, te queda como una, una laguna ahí, ¿no? No sabemos realmente si, o nosotros los que estamos de este lado no sabemos realmente si estamos explicándonos con claridad, ¿no? Pero bueno. Lo siguiente que vamos a ver, bueno, obra viva y obra muerta también de alguna forma es un sinónimo. Obra viva vamos a entender por toda la parte del buque que está por debajo de su línea de flotación, o sea, todo lo que está sumergido normalmente, y obra muerta vamos a entender todo lo que está por arriba, o sea, que de alguna forma obra muerta corresponde a francobordo y obra viva corresponde a calado. ¿Ok? Visto todo esto, vamos a ver un tema sumamente importante, que es el tonelaje o las toneladas de un buque. ¿Bien? Esto tiene, digamos que recoge de alguna forma todo lo que hemos visto hasta ahora con respecto a las dimensiones que determinan el tamaño de un buque. Y entonces el calado como tal, perdón, el tonelaje es la medida de todos los espacios disponibles y cerrados de un buque. Esto interesa muchísimo a, a los armadores o los propietarios de las embarcaciones porque eso determina cuál es la capacidad de carga que tiene un buque. Mientras más grande sea el buque, va a tener mayor tonelaje. Normalmente esto se expresa en toneladas, pero son espacios tridimensionales utilizables al buque. Entonces vamos a entender, y además el tonelaje de los buques da lugar a lo que se llama arqueo de un buque. Cuando ustedes escuchen la palabra arqueo de un buque, se refiere a la cantidad de espacio disponible que tiene ese buque para el transporte o para el uso que se le vaya a dar. ¿Okay? Entonces, es la medida de todos los espacios cerrados de un buque susceptibles de ser explotados para carga o para cualquiera que sea la actividad a que se dedique ese buque. Nosotros tenemos el arqueo. O sea, ¿qué es el arqueo? Bueno, el arqueo es la medida o la cantidad de toneladas que tiene X buque. Cuando un buque tiene 1000 toneladas de arqueo, o sea, que tiene 1000 toneladas, quiere decir que ese buque, o se va a entender que ese buque tiene un arqueo o le corresponde un arqueo de
tantas toneladas, así se conoce, ¿no? Entonces, hay dos tipos de arqueo. ¿Ok? El arqueo bruto, que es el tamaño total de la embarcación, absolutamente todos los espacios que tiene la embarcación, independientemente de que sean utilizables o no. Por ejemplo, cuando vemos un buque que se dedica al transporte de granel, granel quiere decir mercancías que son depositadas en el buque sin ningún tipo de embalaje. ¿Ok? Y tiene, por ejemplo, una bodega donde él puede transportar 30.000 toneladas de trigo. ¿Ok? Si ese buque, nosotros queremos determinar cuál es su tonelaje o cuál es su arqueo neto y cuál es su arqueo bruto, ya sabemos, o sea, si decimos que él tiene una capacidad para cargar 30.000 toneladas de trigo en su bodega, esa medida corresponde a su arqueo neto. O sea, él va a tener, eso es un buque de 30.000 toneladas de arqueo neto, porque es su capacidad para carga. Pero adicionalmente, ese buque también va a tener otros espacios que no van a ser destinados a la carga como tal. Tanques de lastre, que es agua, tanques de combustible, espacios de maquinaria, espacios para la tripulación, acomodación, el centro de mando, o sea, todo lo demás también ocupa un espacio. Entonces, todos esos espacios, más el espacio dedicado a la carga, es lo que vamos a entender como arqueo o tonelaje bruto. El espacio delimitado y dedicado única y exclusivamente para la